Hola chicas, muy buenos días. Hoy les traigo un tema llamado maldiciones generacionales. Este tema llegó a mi vida tras 3 días de ayuno para que Dios liberara lo que es el apego emocional en mi vida. Sentía un gran apego, un gran vacío. Eh, Sentía que mi vida no tenía sentido sin una pareja a mi lado. Y pues cuando yo decidí acabar con toda esa relación y decidí hacer el ayuno, entonces Dios me mostró en una visión que yo tenía una maldición generacional y que fue el Espíritu Santo quien reprendió este espíritu de maldición generacional. De hecho, en mi familia las mujeres eh, han vivido con dependencia emocional, empezando por mi mamá, que fue una persona que todo lo que le decía mi papá, ella tenía que hacerlo. O si mi papá le imponía algo, ella se quedaba callada y tenía que realmente aguantar todo lo que él pues imponía o pensaba, ¿no? De alguna manera sí no hubo violencia ni nada de ello, pero mi mamá pues había sido también sumisa, ¿no? Y mis abuelas fueron personas, sobre todo en mi linaje paterno. Mi abuela fue dependiente emocionalmente porque aguantó, digamos, toda su vida, en este caso mi abuelo, aguantó lo que es infidelidades, aguantó violencia, eh, por temor a que le abandonaran, pues también a sus hijos no los pudo defender o alejar de un padre que era abusivo con ellos. Bueno, no estoy aquí para juzgarla, simplemente para ver la historia y desde mi persona yo rompería con esa patrón generacional que es la dependencia emocional. Entonces en mi vida fue Dios quien me ayudó a salir de esta dependencia emocional. Él me mostró el paso a paso. Empecé con la parte espiritual y esto también se complementó con la parte emocional, la parte de mentalidad. Y bueno, hoy me siento en gran parte liberada de este patrón generacional. Bien, las maldiciones generacionales son como decretos o sentencias espirituales que se transmiten de padres a hijos o de generación en generación. ¿Y cuál es la causa de estas maldiciones generacionales? Pues son muchas veces por pecados no confesados de nuestros ancestros. O hicieron pues pactos con espíritus, no con espíritus, hicieron pactos con las tinieblas. En este caso son entes demoníacos, ¿no? Entidades, potestades demoníacas. A cambio, pues, bueno, estos ancestros hicieron este pacto a cambio de, no sé, tal vez de dinero, no sé, pero hicieron su pacto o por brujería, etcétera, etcétera. Bien,
Mm, y esto en realidad le dio, digamos, como autoridad o derechos legales al enemigo para operar sobre la familia, ¿no? Y de generación en generación. Pero Jesús en realidad vino no solamente a salvarnos, sino que vino a liberarnos de todos estos maldiciones generacionales y a romper estas cadenas. Bien, en mi vida una de las maldiciones generacionales fue el apego emocional que poco a poco se convirtió en una dependencia emocional, donde pues toda tu ser depende de esa persona. Si esa persona está feliz, tú estás feliz. Si esa persona está triste, tú estás triste. Si esa persona se enoja contigo, tú te sientes culpable de haber hacerlo, de haberle hecho enojar, etcétera, etcétera. Otro, que tienes un miedo rotundo de salirte de esa relación. Tienes tanto miedo que con solamente imaginártelo, de que vas a salir de ahí, sientes pánico, sientes que tu vida se desborona, sientes que tu vida no tiene sentido, te asusta. Y eso es algo que me arrastró como en 3 relaciones. Y fue en una última en la cual yo me di cuenta, me tomé conciencia de lo que yo tenía. Y el enemigo, claro que me pude salir de las anteriores, pero la última fue porque ya Dios me reveló que Dios me reveló en una visión. Yo había ayunado esos 3 días, decidí alejarme, así haya tenido miedo, así me sentía abandonada, me sentía perdida, etcétera, con una ansiedad tremenda. Entonces yo ayuné 3 días y fue el siguiente día en la madrugada donde yo soñé en un cuarto donde yo dormía de niña con mis padres, donde había una persona tapada con un manto blanco y de mi boca salió una voz que decía: te reprendo, espíritu de maldición generacional. Cuando yo desperté ese día, tras 3 días de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha ansiedad, me di cuenta que llevaba una maldición generacional y yo, wow. Y me desperté y me sentí como renovada, me sentí como si ya no me pesaba eso. Entonces me levanté tranquila y fui a trabajar y dije, wow, o sea, la renovación que hizo Dios en mi vida fue grande. Por eso hoy te comparto este testimonio para decirte que tú también puedes romper con esta maldición generacional. Y te voy a invitar a que practiques el ayuno. Empieza con 3 horas. Empieza ayunando 3 horas, aumentale 4, aumentale 5, 6, 8 horas, 12 horas. El tiempo que te tome, pero practícalo. Y recuerda que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de fortaleza y dominio propio. Esto en realidad está escrito, déjame recordarlo, en segunda de Timoteo. Sí, en segunda de Timoteo, en el capítulo 1,
y versículo del 1 al 5. Yo te recomiendo que lo leas y ahí Dios te demuestra que nosotros en realidad tenemos un espíritu de fortaleza y de dominio propio. Solo que te falta desarrollarlo, descubrirlo. En sí, bueno, yo lo descubriste aquí, pero eso digamos que se va ampliando cuando tú tienes una relación con tu creador, con Dios, y meditas su palabra y practicas una herramienta muy poderosa como el ayuno. Nos vemos